Por favor, no sigas, no pases por arriba esta parte que te quiero dar un mensaje. Si es la primera vez que me ves, soy Alejandra Merhaba y te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. Y este canal lo creé para tener una pequeña comunidad y para generar una comunidad de que gente como yo, que le gusta tanto las series turcas, podamos comunicarnos. Así que me encantaría, es algo que hace mucho que no pido, que me dejaras un comentario debajo de los videos sobre lo que te pareció, de lo que te conté que sucedió o de las opiniones que doy. Yo sé que sumarle opinión al resumen hace que sean más largos todavía, pero es el objetivo de mi canal. Yo brindo por un lado una especie de servicio, si alguien no tiene acceso a la serie, yo le cuento lo que sucede, pero yo lo que quiero es comentar a mi manera cómo veo las cosas que suceden y tener un feedback de ustedes que me digan, que me opinen, que aunque me digan que no estén de acuerdo. Eso es lo que yo más quiero lograr con este canal. Si no es posible, de todas formas, como quiero llegar a más gente para que YouTube me tenga en cuenta y me sugiera más, necesito más suscriptores y también más me gustas o like, así que si puedes hacerle clic al dedo gordo para arriba, te agradezco. Si te podés suscribir también, porque suscribirse es gratis. No, incluso hay suscriptores que tengo que ni siquiera veo los nombres, que es algo que se puede hacer en YouTube. Si no querés saber que está si no querés que se sepa que estás suscrito a mi canal, se puede hacer. Pero si no, no te cuesta nada, es gratuito y a mí me permite que YouTube me tenga más en cuenta para recomendarme. Bueno, y ahora puntualmente vuelvo a agradecerte a ti que me ves de México, de España, de Argentina, de Perú. Te doy las gracias. Ahora se sumó Cuba. Estoy muy feliz. Gracias a quien me ve de Cuba. Tengo mucha gente que me ve en Brasil. Obrigada. Tengo gente que me ve en Estados Unidos. Thank you. Tengo gente que me ve en Serbia. Así que les digo, ojalá, ay, espero no haberlo dicho mal porque la otra vez lo pronuncié muy mal, o ojalá, me encantaría que me corrigieras, tú que me ves de Serbia, me digas cómo se pronuncia bien, de a quien me ve de Rusia, es pasiva, y por el amor que tenemos a las series turcas, Teşekkür ederim. Esta es la segunda parte del resumen del episodio 7 de la serie Abby. Gracias por acompañarme. Bueno, Charla ahí que está con Duan en la puerta, la hermana está atrás, ella está medio salir de su casa y un poco como que le pregunta qué hace ahí y Duan le dice que escuchó gritos, entonces ella mira a su hermana y le dice, voy a contarte honestamente las cosas, dice Charla, un poco como forzando a la hermana y la hermana le hace gestos que se calle, que no, con los ojos, de todas formas le expresa a Charla que no hable de nada, de todo el tema este con los Hanjolu, que no diga nada, entonces se desespera y Doan le pregunta, ¿por qué tienes que quedarte callada según tu hermana? Dice, ¿hay algo que tienes que ocultar? Y Majinur con los ojos le suplica a Charla que no diga nada, Doan insiste y Charla al final le dice, es una rivalidad clásica entre hermanas y Doan no le cree, pero bueno, está. Eh, Chala entonces cierra la puerta y le cuenta a Duan que la hermana está muy mal, le cuenta lo que pasó con los post-its, lo que se enteró por Didem, le dice también lo del ácido, o sea, como que todo para justificar toda esa discusión, ese griterío, como que nada, que está desbordada y que la hermana no está bien. Doan le comenta que Maginur estuvo en la mansión, si ella sabía, y Chara dice que se enteró recién, porque olvidé decir que Didem también le contó que los guardias de la mansión llevaron de vuelta a la casa a Majnur. Eso olvidé comentarlo. Entonces dice, Doan la cuestiona porque dice, se supone que anoche Chala estaba en la casa con la hermana. Entonces dice que ella se lo había preguntado. Entonces Chala pone excusas, que supuestamente Majnur fue a la mansión a pedir cuentas por su despido. Y entonces Doan llama a Majnur, porque Chala no había cerrado del todo la puerta todavía, y le dice que puede pedirle cuentas a él, pero primero le quiere decir que él fue traicionado, o sea, por Chala. Están usando a Majnur para discutir entre ellos.
Entonces, Chala dice, mi intento de salvar a Melek, dice, lo ve como una traición. Entonces Doan dice, algo bueno para ti puedo considerarlo algo malo para mí. Entonces Chala le pregunta qué fue, Doan le abre la mano y le abre la mano a Chala y le pone la ficha y le dice, lo dejaste caer, era un recuerdo de tu padre, me dijiste que era muy valioso. Chala tiene una cara de que no sabe dónde meterse, tartamudea, dice que se le cayó en el hospital y le agradece. Y Doan hace una cara como de frustración, como que nada de lo que él le tira para que ella le diga la verdad, Chala nada, no le dice la verdad de ninguna manera. Entonces después le dice, quiero que vengas a la mansión porque Melek insiste que siga siendo su abogada y tenemos que ponernos al tanto de los últimos acontecimientos de cómo manejar todo esto con la fiscal. Entonces Chala le dice que antes de irse a hablar con su hermana y le dice a Magnur que algo está pasando con Doan, le muestra la ficha y dice, espero que Doan no la haya encontrado donde creo, y dice, tengo que seguir cerca de él para descubrir lo que busca y para protegernos. Y también le dice a la hermana que espera que medite y que de ese callejón sin salida solo ella puede salvarla. Solo Magnur puede salvar a su hermana de allí. En episodios anteriores, algo que no había contado es que Guluyan se la ve recibiendo mensajes en su celular de alguien. En un momento, por ejemplo, cuando ella vio besar, que se fue a besar a Nilgur, ella va y escribe un mensaje a una persona y esta persona le dice, yo sabía que me volverías a escribir. Y por lo que intercambian de mensajes, se ve que Guluyan le dijo que no iban a comunicarse más porque ella se iba a casar. Y esa otra persona le dice, yo sabía que no iba a durar mucho esto. Se ve que es un hombre con el que se está comunicando. Bueno, ahora en la mansión, esta persona le escribe pero le pregunta por Melek. Me contaste de tu hermana y entonces pregunta, ¿por qué quiso suicidarse? ¿Te lo dijo? Como que está muy insistente en saber por qué su hermana se quiso suicidar y le dice, cuando te enteres quiero que me lo cuentes. Que esto es llamativo y después vamos a enterarnos por qué. A todo esto Behram habla con Gencho y le habla del padre de Gencho, lo que era para él. Entonces se lo empieza a manipular con cuentos para que a Gencho se le vaya de la cabeza que él lo quiso matar. No habla directamente de esto porque supuestamente Behram no sabe que Gencho piensa eso, o sea, para no dejar pegado, digamos, a su otro hombre. Pero le habla del padre, de no sé cuánto, lo que el padre le ayudó, pi. Entonces, Gencho, sin decirle, le pide disculpas y lo abraza, o sea que bueno, Gencho va a dejar el tema de que ya no cree que Behram mató a su padre, que realmente lo hizo. Ahí Doan y Chagla están en la mansión, se reúnen con la fiscal y la fiscal dice que la investigación se va a cerrar sobre el atentado de Tahir, que Melek es la única sospechosa porque la única prueba concreta es el bisturí de su hermana. Le dice a Doan, la única prueba concreta es el bisturí de su hermana. Doan le pregunta si le tomaron declaración a todos los asistentes a la boda, la fiscal dice que sí, pero Doan le pregunta si interrogaron a Chala. O sea, la tiene a Chala ahí, lo dice delante de ella y Chala lo mira extrañada. Bueno, ahí pasamos a otra escena que es Guluyan, está con Melek en el hospital y Melek a Guluyan le cuenta toda la verdad. Le dice lo del diario, que las tuvieron, como que un poco la llevaron a ese tema de querer, le llevaron las pastillas, que le llevaron muestras de su diario. Guluyan cuando lee el diario se queda asombrada de todo lo que decía su hermana de su padre. Pero bueno, le cuenta todo y le dice que lo de la enfermera y que el mensaje es de un tal Shimshek. Cuando Guluyan escucha eso, dice Shimshek significa rayo. Y le dice a la hermana, ¿viste esta persona con la que desde hace un año me estoy comunicando? Bueno, no sé el nombre, pero tiene un emoji de un rayo y le muestra que en el lugar del nombre hay un rayo y dice, ¿será la misma persona? Entonces Guluyan dice que le va a pedir para encontrarse para averiguar si es la misma persona que le hizo eso a su hermana.
Bueno, volvemos a la mansión que están la fiscal Doan y Chala. La fiscal le dice a Doan que Behram y sobre Behram y su gente se comprobó que a la hora del atentado ya se habían ido. Doan insiste que Behram pudo haber sido el instigador del incidente, pero tener a alguien dentro de la boda que lo hiciera. Sigue insinuando, obviamente, que es Chala. Doan dice que el día antes de la boda él le regaló el bisturí a Melek y le dice, Chala, tú estabas ahí, ¿verdad? Que fue cuando se conocieron. Entonces dice, alguien vio que se lo regalé y pudo informarle a Behram. No podría ser Chala, le pregunta, si no podría hacer esto así. O sea, todo el tiempo la estaba acusando. Chala está nerviosa, pero yo no sé si no termina de darse cuenta que Doan la estaba acusando o disimula y dice que sí, que puede ser. Entonces la fiscal insiste en que Melek es la única sospechosa y que pedirá que sea juzgada. Doan dice que encontrará al verdadero culpable y que se lo llevará a la fiscal. Y entonces cuando la fiscal se va, ahí Chala le cuestiona a Doan por sus insinuaciones y Doan le pregunta, ¿por qué te tomas todo tan personalmente? Entonces Chala le dice, no soy una asesina, ¿qué buscas? Entonces Doan le dice, dice, sí, tú, no puedes engañarme, dice Chala. Entonces Doan le dice, pero tú me engañaste a mí, algo se rompió. Dice, siempre creí que estábamos uno al lado del otro, pero me haces preguntar si estábamos enfrentados. Entonces Chala le dice, otra vez dictaste mi sentencia, si hay un asesino podría ser Chala. Entonces Chala le explica que en la boda le recuerda que ella le preguntó dónde era el baño y que fue Doan quien le dijo que fuera al escritorio del padre para ir al baño, que no se alejó de él más de 5 minutos y que él apareció enseguida cuando ella gritó, o sea que todo eso pasó en 5 minutos, que es imposible que ella lo haya hecho. Doan dice nada es imposible, o sea, y la mira como fijo. Chala dice que sí. Dice, si tú me mandaste a ese lugar, entonces tú fuiste el que instigó. Entonces Doan también le dice que yo aprendí que lo audaz y decidida que eres. Entonces Chala dice, no lo puedo creer, dices que me conoces, pero no aprendiste nada. Dice, si no, no te pararía frente a mí para acusarme tan abiertamente y con tanta tranquilidad. Dice, sabrías que tengo conciencia. Y dice, no te habrías quedado así de ciego. Entonces, porque él cree que ella es la asesina. Entonces Doan dice, sí, estaba ciego. Y Chala dice, yo era la que estaba ciega, la estúpida fui yo, te creí, confié en ti, dije que eras diferente a los otros, te abrí mi casa. Doan le dice, yo también confié en ti, me apoyé en ti sin cuestionarlo, por eso me duele tanto. Y tiene los ojos como llorosos. Chala dice, a nadie de esta mansión puede dolerle el corazón tanto como a mí y mucho menos el tuyo. Entonces Chala se va mal, él queda mal, pero va caminando tras ella y en ese caminar de los dos están mal y yo no sé cuál de los dos o la serie pusieron el recuerdo de las buenas charlas que habían tenido desde que se conocieron. Conversaciones agradables entre los dos, cuando se miraban con cierto afecto, como que confiaban en ellos, todo eso pasa en el recorrido que pasan por ahí. Cosas que me pregunto de esto. Doan no podía pisar ese pasillo y siempre pisaba por el costado porque ahí había caído muerto Yusuf. Chala, la otra vez que se cayó llorando en ese pasillo que está fuera de la mansión que da al portón, también se cayó llorando en ese lugar que mató. Ahora los dos caminan por el pasillo y no se acuerdan de eso. Otra cosa. ¿Por qué ahora o sea, qué pasó con por ejemplo, la cantante? La cantante no sabemos si declaró, ¿por qué la fiscal, por ejemplo, da por sentado que Sinan no es más sospechoso? ¿Recuerdan que Chala le dio a la fiscal la foto de Sinan para decir que era un sospechoso? Bueno, no se cuenta nada de eso. Les juro que no es que no se los estoy contando yo. No se habla. No sé, yo no lo vi, o sea, me vi 2 horas y media de serie. No se habla de ese tema, no sabemos cómo Sinan salió de la ecuación de posible asesino de su padre, o que intentó matar a su padre.
O sea, ¿por qué? O sea, nunca se habló de que Charla se enterara de la cantante, que había pruebas de que él había estado con la cantante o que había hablado con la cantante en ese momento. Todo eso, Charla nunca lo supo. ¿Por qué dejó de ser para Charla el que intentó matar a Tahir de un momento a otro? ¿Por qué la fiscal tampoco lo tiene en cuenta cuando la fiscal tenía esas pruebas? No se explicó nada de esto. Como les dije, este episodio en particular tiene muchas incongruencias. Bueno, Doan va a ver a su padre ahí a la habitación y le informan que según el médico dejó escrito, Tahir movió un dedo, entonces que no saben si fue un tema de un reflejo o lo que sea. Entonces comenta que Doan dice, están los videos, dice yo dejé una cámara aquí, voy a revisar los videos para ver qué pasó. Doan está en el estudio con Sinan charlando y mientras está revisando los videos y de repente ve a Majnur entrando. Entonces, dice, o sea, queda como, hace una exclamación al ver a Majnur entrando donde está Tahir. Entonces, Sinan se acerca y la ve y dice, Majnur, o Magi, como le dice. Doan le pregunta si la conoce, Sinan le dice que sí, que ella es el amor de él, del que tanto le habló. Dice, la hija del maestro Yusuf. Bueno, ahí Doan queda estupefacto de saber que Majnur es la hija del maestro Yusuf. Entonces, recuerda cuando la conoció a Majnur, que fue en ese restaurante donde conoció a Chala, que la atendió cuando tuvo una convulsión. Y una vez que estaba con Chala charlando, que Chala le dijo que Majnur no habla desde que murió su padre. Entonces, enseguida dice, Chala se fue. Sinan dice, ¿qué tiene que ver Chala? Entonces Doan, esto estamos de nuevo, ¿no? Ya terminó el recuerdo. Y Doan dice solo, una hija de Yusuf está dentro de la habitación de Tahir y la otra en el corazón de la empresa, justo debajo de mis narices. Y Sinan dice, Chala es la hermana de Majnur. Dice, sí, y Chala trabaja con Behram. Sinan, ¿qué? Pega un grito ahí, no sé qué. Entonces Doan dice, Tahir arruinó sus vidas, la de Verdán y la de las hijas del maestro Yusuf. Dice, ellos están juntos, no es casualidad, están detrás de justicia y tienen razón. Dice, Chala y Majnur buscan venganza por la muerte de su padre. Esta parte se escucha en off y la imagen que van pasando mientras él está hablando, va diciendo esto Doan, es Majnur entrando a su cuarto, poniendo la caja en su lugar y en ese momento se cae un abrigo y se sigue escuchando la voz de Doan que dice, tal vez Majnur haya venido a terminar lo que dejó pendiente. Sinan dice, todo esas son voces en off, ella no es ese tipo de persona. Doan dice, yo también quiero que sea así, pero si damos un paso en falso vamos a perjudicar a Melek. Dice, voy a averiguar si la noche del incidente Majnur vino a la finca. Si logro demostrar que vino a la boda, las flechas apuntan a ella. En todo este diálogo de ellos en off, a Majnur del saco se le cae una cosita que es un souvenir de la fiesta de la boda de Gulshan y Sefa. Y Majnur ahora recuerda ella llegando a la granja, que a la entrada le dieron el souvenir. Y bueno, ahí por este momento se acaba ese recuerdo. Doan le dice a Sinan, le dice que tiene que restablecer el equilibrio con Chala, o sea que él, Doan, dice que si Majnur fue quien atacó a su padre, tiene que hacerla hablar. Dice, el destino me va a poner en una situación muy dura. Por un lado, mi hermana inocente y por el otro, una mujer rota por el dolor y por la vida. Dice, tenemos que resolver el enigma sin hacerle más daño a nadie. Aparece Majnur llorando, que quiere tirar a la estufa la caja de sus recuerdos. Tampoco se entiende porque en la escena anterior ella la estaba guardando. Pero ahora está frente a la estufa esa que está fuera de la casa, que como que no sabe si tirar las fotos de ella con Sinan, si tirar la caja, bueno, está en eso y en un momento pone su mano cerca del fuego como para quemarse
Eh, Llega Chala y Chala se acerca a la hermana y le dice, voy a saber lo que viviste con la familia Hanjolu. Y ahí Majinur recuerda que el día de la boda ella entró ahí a la granja, llegó al escritorio de Tajir y estaba la puerta entreabierta y ve a Tajir tomando una medicación, todo eso lo que lo está viendo Majinur, y que saca un estuche, lo abre y se pone a ver el bisturí que Doan le regaló a Melek. Ahí el recuerdo termina y Majinur le da a Chala un papel escrito por ella. Y ahí se escucha la voz de Majinur en off, que es la primera vez que escuchamos la voz de la actriz. Entonces, entre lo que dice la carta, unas cosas, dice, mi Chala le dice, Tajir Hancholo no es un ser humano, es un verdugo, Sinan y yo nos amábamos, Tajir cubrió el cielo sobre nosotros, a mí también me convirtió en un muerto viviente, nos robaron nuestros sueños, en este cofre solo tenemos las cenizas y dejaron atrás una noche que nunca terminó. Dice, ahora mira este papel y decide, ¿vamos a ser enterrados con este dolor o son aquellos que nos trajeron a este estado a quienes derribaremos a quienes les derribaremos sus palacios? Ya no tengo idioma. Dice, nos destrozaron. Dice, sé, le dice a Chala, sé mi voz, ahora es nuestro turno. Todo eso lo está leyendo Chala con la voz de Magnur, y ves también los ojos de Chala mientras lee y de Magnur mientras la hermana lee. Entonces Chala, furiosa, con los ojos inyectados de sangre, le dice, ahora es nuestro turno, hermana, por cada día que permaneciste en silencio me rebelaré, demoleré el orden que establecieron, lo que la familia Hancholu hizo con nosotros, dice, le haré pagar cosa por cosa que nos hicieron, haré que los metan a todos presos, lo que destrozaron a nuestra familia no volverán a ver la luz del día. Tenemos a Duan hablando con Suna en la mansión, pero en una parte de afuera. Suna es su amiga psiquiatra. Entonces Duan le empieza a hablar de Majnur. Y él se conmueve hablando. Entonces ella le pregunta de la historia de Majnur. Entonces Suna le pregunta si se trata de lo que él le contó. De la historia que él le contó, de lo que había pasado hace mucho tiempo. Duan asiente y como que está, o sea, un poco llorando. Entonces ella lo abraza. Entonces Doan dice, ojalá hubiera intervenido a tiempo, ojalá hubiera agarrado esa pistola si no se hubieran quedado huérfanas, y dice que se siente en deuda. También le cuenta a Suna que no se trata solo de la salud de Majnur, sino de salvar a Melek, porque Majnur pudo haber sido quien quiso matar a Tajir, dice, o fue testigo. O sea que para él todavía existe una posibilidad de que Chala interviniera en esa situación. Todo esto se lo está hablando porque le está pidiendo ayuda para que ella, con sus conocimientos médicos, terapéuticos, ayude a Majnur. O sea, él quiere que ella le ayude a hablar, pero le cuenta por qué necesita que esta mujer hable. Entonces una le dice que lo va a ayudar, pero dice que no va a obligarla a decir ciertas cosas, que no va a dirigirla a confesar nada, que eso le corresponde a la fiscal, que ella solo va a ayudarla a que recupere el habla. Doan le dice que no quiere imponer nada, solo quiere que le ayude a que Majnur vuelva a hablar. Entonces, después de aceptar hacer esto, ella le recrimina que no le pidió ayuda antes. Le dice, estabas pasando por todo esto, dice, ¿por qué estás cargando todo esto solo? Entonces le agarra la mano, él también le agarra la mano. Y después de esta escena se la ve a ella hablando con una amiga en el hospital, donde le dice que básicamente como que sigue enamorada de Doan, que se ve que ellos tuvieron una historia, que después quedaron como amigos, pero que se la ve que ella está ilusionada con este reencuentro. ¡Ah! Obviamente que iba a pasar esto, que como no desarrollan la historia de amor de Behram y Chala, tenían que meter a alguien enamorado de Doan, y ahora estoy esperando el enamorado de Chala, que yo digo que Gilma, pues parece que no, pero supongo que alguien se va a enamorar de Chala abiertamente. Ojalá, espero que ellos dos se enamoren, no, pero bueno, tienen tantos obstáculos que ya veo que no está pudiendo ser.
Entonces a todo esto Behram recibe un mensaje de Shimshek que le dice el envío no está completo, dice, y lo vuelve a amenazar con matar a Magnur. Entonces, que era lo que habían acordado, que Behram iba a hacer todo, que esta vez el negocio iba a salir bien, si no Shimshek mataba a Magnur. Entonces, Behram dice que al otro día él va a ocupar su puesto en la junta directiva de la compañía Hanjolu, que fue una de las condiciones que le dio a Sinan a cambio de las fotos, que Sinan cumplió, y bueno, y Behram no cumplió con su parte, por su lado. Doan está hablando con Sinan, entonces Doan dice que hay que investigar los taxis que llevaron gente a la boda, porque supone que Magnur tiene que haber ido en taxi. Sinan insiste que Magnur no pudo haber sido, dice Doan, dice Tahir le dio motivos. Sinan le cuenta a Doan que el auto de Tahir, el auto clásico de Tahir lo tiene Behram. La cara de Doan es un espectáculo. Y le cuenta que fue por este chantaje famoso. Y después le dice, hay una cosita más, le dice Sinan, una cosita más, que le dio un lugar en la junta directiva de la empresa a Behram. Ay, Doan, que no puede creerlo. Entonces Doan le dice, le reclama al hermano y le dice, no ibas a empezar una nueva era, no iba a empezar una nueva era para la familia, que le prometió no hacer negocios con Behram ni con la mafia. Entonces Doan le dice, vas a entregar el destino de la familia a un hombre como Behram. Entonces le ruega a Doan que le dice, tenemos que actuar juntos, dice que no puede actuar a sus espaldas. Entonces Sinan le dice que no, que está de acuerdo con él, y le dice que al otro día, a la mañana siguiente, Behram va a ir a asumir su puesto en la junta directiva y le pregunta a Doan si no tiene un plan, porque por supuesto a Sinan no se le ocurre nada, y le dice que si le pregunta si no tiene un plan. Entonces, bueno, a la mañana siguiente Behram llega en el auto clásico de Tahir a la compañía Hanjolu, y no puede entrar al portón donde pasan los autos, se paran un montón de hombres y Gencho, que sale en representación de Behram, gritando que lo dejen pasar, que es el nuevo jefe, que está en la junta directiva, le grita todo esto. Y ahí salen Sinan, Yilmaz, Sefa y Chabush y Fikret, o sea, menos Doan, los hombres de la familia de confianza, se paran frente al auto, Behram se baja y Sinan le da la mano y le dice, ¿verdad? Yo soy Sinan Hanjolu, o sea, como si se estuvieran recién conociendo, asumiendo que ahora se están conociendo como quienes son de verdad. Abre una carpeta y lee la ficha de trabajo, o sea, el legajo de Verdán cuando trabajaba en el puerto, que él trabajaba con las grúas, pero todo medio en tono de burla. Ah, porque usted dice, sí, que trabajaba acá, su legajo es el número no sé cuánto, pipipi. Y dice, le debemos una deuda por unas horas extra, no sé qué. Entonces Bernard le dice, sí, dice, tu padre tiene muchas deudas conmigo. Por ejemplo, mi juventud. Dice, y la deuda ha acumulado intereses y vine a recogerlos. Y Sinan le dice, señor Behram, dice, no dejamos entrar a este lugar a la mafia ni a gente ilegal. Dice, mucho menos a gente con un pasado incierto como usted. Dice, ya limpiamos este lugar. Entonces Behram le grita, tu fortuna está hecha con sangre. Entonces Behram agarra una carpeta y dice que ahí están los documentos que avalan de que él tiene un lugar en el directorio y dice que se va a sentar allí. Dice, acá tiene la evidencia de que él tiene un puesto ahí. Sinan le hace gestos a Yilmaz que le habla a Behram y le dice que no tiene autoridad en la junta directiva porque ninguno de esos documentos tienen validez legal porque no tuvo aprobación de la junta directiva. Dice, esos documentos son un borrador. Sinan se burla, dice, al final como que esperó 15 años para eso y hace referencia a que Verdán lo traicionó. Dice que Verdán lo traicionó y puso el puerto patas para arriba por la calumnia. Eso es lo que hace referencia a Sinan.
Entonces después dice, los Ganjolú nos compadecemos del oprimido, pero al opresor no le tenemos compasión. Sinan manda a cerrar el portón y le grita a Behram, esa puerta que cierras hoy me la abrirás mañana, y se tiene que ir, por supuesto, malísimo. Pero ahora yo digo, la familia Ganjolú nos compadecemos del oprimido. Si son malísimos, esa familia es malísima, y Sinan sabe que su padre es malísimo. No entiendo, la verdad no termino de entender por qué a veces esa protección por una familia o por el padre que sabe lo malo que es. Otra cosa, Yilmaz enfrenta a Behram y también se burla diciéndole que esos papeles no significan nada. Yilmaz fue el que le entregó a Sinan a Behram. Eso tampoco se habla más. Otra incongruencia de este episodio. No se habla más de Yilmaz que a cambio de la famosa caja negra, pero, o sea, ya sabemos que Behram no la tenía. Pero no se habla más de que Yilmaz diga, este hombre me traicionó, no me dio la caja negra. Entonces abiertamente lo enfrenta a Behram, siendo que él le entregó a Sinan para matarlo. O sea, no. Eso quedó también ahí sin explicación. Bueno. De parte de Shimshek llaman a Behram y le dice, el tiempo para el envío se acabó. Dice, la paciencia de Shimshek se acabó. Behram le pide hablar directamente con Shimshek, pero le cortan la llamada. Entonces Behram sabe que va a matar a Magnur como castigo y sale disparado con todos sus hombres a la casa de Challa. Se encuentra con Challa en un lugar, no en la casa mismo, un poquito lejos de la casa o alejado de la casa. Behram le dice que tienen que irse ya mismo, le cuenta lo de Shimshek, le dice que no pudo hacer el envío de la mercadería, entonces dice que están en peligro porque ustedes son mis parientes, como que él Shimshek amenazó a Behram con ellas porque son sus parientes. No, en realidad Shimshek sabe todo el amor de él por Magnur y todo eso, pero eso se lo dice. A Challa le dice que es porque ellas son sus parientes. Doan le manda un mensaje a Challa para hablar de Melek y dice que está cerca de la casa. Challa le comenta esto, Behram le dice que no, que tienen que irse ya, dice, pero Challa no le da importancia, dice que después de hablar con Doan va a volver a hablar con él. Otra cosa, que Challa fue secuestrada por Shimshek, sabe lo peligroso que es ese hombre y no tiene miedo a la advertencia de Behram. O sea, no le da importancia y dice, voy a hablar con Doan y después te llamo, como, wow. Behram le sigue rogando que se deshaga rápido de Doan, o sea, que lo saque rápido de la casa y que se vayan. Y le dice, llámame enseguida que Doan se vaya porque se tienen que ir. Shimshek a todo esto le vuelve a mandar un mensaje a Gulushan preguntando si Melek le contó por qué se quiso suicidar. Gulushan le propone encontrarse y él le dice que le va a mandar una ubicación para encontrarse. Ahora tenemos a Doan que llega a lo de Challa y mientras está entrando hacia la puerta, está subiendo las escaleras, se cuestiona todo el tema de Magnur, que si Magnur es culpable, que a la vez sabe que Magnur es una víctima, o sea que está en una encrucijada terrible porque sabe que esa mujer está destrozada por lo que Tahir hizo. Y igual nadie sabe acá, solo Tahir, Lamia Sultán y ella son los que y Magnur son los que saben del embarazo, de esa pérdida del embarazo, que el bebé murió supuestamente. O sea, toda esa desgracia, que es la desgracia mayor de Magnur, eso sí que nadie sabe. Bueno, al final Chara lo ve y le dice que le extraña verlo después del día anterior, que donde Doan la acusó prácticamente de asesina. Doan le dice que tienen que seguir en contacto porque es la abogada de Melek y le entrega unos papeles y le dice que son los registros médicos de Melek y le pide que si puede hacer lo mismo que hizo con Sinan en su momento, que es pedir que Melek espere el juicio en libertad por causas médicas. Entonces Challa le dice que sí, dice que lo va a leer tranquila y le pide a Doan que se vaya, que ya, entonces él le dice que no, que es urgente, que antes de que del hospital la lleven a prisión quiere ver si pueden interponer este recurso. Bueno, entonces Challa le dice que lo espere ahí afuera y Doan le dice que tiene frío, que sabe que a su hermana no le gusta que haya gente extraña, pero hace mucho frío, si lo puede dejar entrar y él la espera en la sala.
Y entonces Chala, bueno, al final lo deja entrar. Obviamente que Doan lo que quiere es investigar algo, no es que tenga frío ni mucho menos. Y le dice, de todas formas, Chala le dice, puedes entrar porque mi hermana está en su habitación porque no está bien. Bueno, ahí Doan en la sala ve un celular cargándose y ahí lo revisa, que el celular justo es de Magnur. Ahí busca la aplicación de taxis, encuentra, revisa y encuentra que hay un taxi pedido, que ese taxi fue a la granja de los Angelou, le saca una foto a la información. Doan llama al taxista a la puerta de la casa de Chala, así que se ve que salió. Todo eso lo hizo y Chala nunca se enteró. Bueno, sale a la puerta, habla con el taxista, le muestra la foto de Magnur, porque sacó también una foto en la casa que había. El taxista se acuerda de esa mujer porque dice que no hablaba, es lo que le llamó la atención, y también le pregunta a Doan si vio algo extraño, y el taxista dice que a la ida estaba todo normal, bueno, salvo que no hablaba, pero a la vuelta estaba muy alterada y que incluso vio sangre en una mano de ella. Y ahí se ve, todo lo que está con el taxista se ve que sucede. Entonces Doan enseguida llama a Suna y la psiquiatra no, para decirle que ahora está casi seguro de la culpabilidad de Magnur y dice que le urge que haga hablar a Magnur. Entonces ahí la psiquiatra le dice, ¿cuántos años dijiste que hace que no habla? Y Doan dice, no habla desde hace 20 años, Chala lo escucha. Entonces se da cuenta que habla de su hermana y le pregunta. Y Doan le dice que se comunicó con su amiga psiquiatra para que ayude a Magnur. Chala se enoja, le dice, ¿por qué antes no le preguntó a ella de esto? Le dice que no entiende cómo ayer la acusa de haber atentado contra su padre. Y dice, y hoy te encargas de mi hermana. Doan le dice que no, dice, no mezclo las cosas, dice, como tú te ocupas de Melek y la ayudas, yo también quiero ayudar a tu hermana. Bueno, Doan ahí le habla de todo el tema médico, lo bien que le haría a Magnur, como que la convence. Chala dice que tiene miedo que su hermana no pueda manejarlo o que empeore. Ahí Magnur ya había salido y estaba escuchando la conversación. Doan dice que puede concertarle una cita con la psiquiatra para ese mismo día. Y ahí Chala recuerda las palabras de Behram, que le pidió que se sacara de encima rápido a Doan por las posibles represalias de Shimshek. Entonces Chala le dice que no puede, dice que ahora no puede aceptarlo, que en ese momento que tiene que pensarlo. Entonces Doan le insiste, si no es ahora, ¿cuándo? Dice, hace más de 20 años que no habla. Y ahí Chala ve a Magnur. Entonces le pregunta si escucho y le pregunta si está bien, porque Magnur está un poco como conmovida y Magnur asiente, que tiene los ojos llenos de lágrimas, y se para frente a Doan y asiente con la cabeza. Entonces Doan sonríe, mira a Chala, que Chala está impactada, y Doan le pregunta directamente a Magnur si acepta hacer una terapia, y ella asiente y está llorando. Bueno, ahí Doan percibe algo raro, no sé qué ve, qué escucha, no sé. Porque aparte parece que además tiene un oído biónico. O sea, no me gustan estas cosas que hacen como que él es un superhéroe. Porque no sé, me parece que están exagerando con algunas cosas del personaje. Es perfecto y casi un superhéroe. O sea, esa parte no me gusta del personaje. Bueno, y ahí mira y ve una camioneta acercarse con un hombre con una ametralladora que yo creo que identifica que es el mismo hombre que los secuestró a ellos. Bueno, entonces las agarra a las dos, como de las cabezas, y se tira y las empuja para abajo a las dos, y ahí ese hombre acribillan toda la casa, un desastre. Disparan a la casa y cuando se detienen, cuando Doan, bueno, pregunta si están bien, hay un hombre de la guardia entra porque había hombres afuera puestos por Doan y le dice que hay alguien que alguien fue a seguir al auto, no sé qué, pero parece que había gente herida también. Entonces Chala grita porque Magnur le da una convulsión. Otra vez, párrafo aparte, a la actuación excelente de esta actriz. Yo no la tenía esta actriz. Cómo actúa a mí me impresiona por he tenido alguna situación que he visto a alguien cercano y es espantoso, entonces de verdad que es una escena que me costó ver, pero cómo ella hace, y aparte ver una convulsión es muy fea la situación, y cómo ella hace esto es impresionante. Entonces Doan le grita que traiga las botas, unas botas que tiene, Charla las tiene, se las llega a dar,
pero Magnur no, como que no responde y como que se desmaya. Entonces Doan la agarra a Magnur y le dice que tienen que ir a la mansión. Increíble. Esto es increíble. ¿Cómo Chagla va a aceptar que lleven a su hermana a ese lugar? Que hace un rato estaban diciendo que iban a destruir todo, que se iban a vengar de lo que los destruyeron, y va a aceptar que su hermana dormida, o sea, inconsciente, amanezca en la mansión de Tahir Hanjolu. No se puede creer. Bueno, Chagla termina aceptando. Bueno, Eduardo no le da mucha, tampoco le da mucha chance que lo piense. Al llegar, bueno, hay charla, justo ahí empiezan a charlar, justo ahí en la puerta de la mansión, que dice que no está bien, dice aparte a mí me odian, dice tenemos que ir a un hotel, Don le dice que no, dice que su hermana está en ese estado y que en ese lugar hay servicios de enfermería, que puede estar en observación 24 horas, Charla dice que no se siente cómoda, dice, me ven como un enemigo y ella le dice, tú también. Y Duan le dice, mientras haya fuego afuera, nuestro alto el fuego continuará. Porque eso es algo como que habían un poco hablado de que él un poco hacen las paces, digamos, ante que tiene, para solucionar lo de Melec, que tienen que como que verse por eso, como que todo eso, como que tienen que llevarse bien. Al final Doan entra a Magnur, Chagla cuando ve el piso, el suelo ese donde su padre cayó muerto, ahí se pone tensa, Doan se da cuenta y la llama como que la apura para entrar. Al final, a todo esto Behram está alteradísimo porque Chala no le atiende el teléfono, porque la sigue llamando, Chala no le contesta y decide ir a la casa de Chala con sus hombres. Tenemos a Doan que revisa a Magnur y dice que está bien, que está dormida por la medicación. Entonces, Chala le dice que cuando recuperen la conciencia cuando Magnur recupere la conciencia se van a ir. Doan no quiere, dice Shimshek es impredecible, él hizo esto porque no cumplía el trato. Él se cree que todo esto pasó porque él estaba ahí y porque fue una represalia contra él. Y ahí Chala recuerda que Behram le dice que Shimshek las iba a atacar porque él no cumplió con su trato. O sea, ella lo piensa, se acuerda de lo que dice Behram, pero no. Pero Doan cree que fue por culpa de él. Tenemos a Yilmaz con Doan. Yilmaz le cuenta que habla y le dice, Shimshek está fuera de control y dice, y encima tiene en su poder todos los secretos de la familia. Entonces Doan sabe esto y le dice, no puedo adivinar el siguiente paso, o sea, está frustrado, no entiende todavía cómo se está manejando este hombre. A todo esto, Guluyan en el hospital había recibido la localización que le mandó Shimshek para encontrarse, la ubicación, y ella se va y ¿qué pasa? Sefa la sigue del hospital, porque Sefa en el hospital la ve con el teléfono y en la casa muchas veces también la encontró escribiendo y escondiendo el teléfono y Sefa cree que la engaña, que tiene una amante, que la engaña, si bien no tienen una relación de hecho de marido y mujer, pero bueno, están casados. Guluyan llega, ahí está caminando y se topa con Sefa, entonces Sefa la encara y le cuestiona, dice, te venías a encontrar con tu amante, y Guluyan dice que nada que ver, le dice, y le cuenta todo, le dice que era una persona que desde hace un año le escribía, que era su confidente, a quien ella podía contarle todo lo que le pasaba, le cuenta todo lo que pasó con Melec. Entonces Sefa le dice, bueno, dice, vamos a ir juntos. Entonces se acercan buscando la ubicación y llegan como a un depósito abandonado, con unas puertas, unos portones muy, muy grandes, y entran ahí y se asoma el que yo creo que es la mano derecha de Shimshek, este que tiene una campera como marrón, que tiene el anillo también, que ya ha aparecido muchas veces. Que pensamos que la mano derecha de Shimshek, no sea cosa que sea el propio Shimshek. Y los ve que entran ahí, eso queda por ahí. Chala recibe un mensaje de Behram preocupado diciéndole que está en su casa, entonces ella le contesta por mensaje y le dice, por su culpa atacaron nuestra casa y le apaga el teléfono. Bueno,
Doan convence a Chala de cenar porque es el iftar. El iftar es la comida que se hace cuando rompen el ayuno al atardecer en el mes del Ramadán, que saben que es un mes muy importante para la religión musulmana. Que les comento que Ramadán es Ramazán. En turco, Ramadán es Ramazán. Eh, o sea que Mert Ramazán Demir en realidad se llama Mert Ramadán para nosotros. Evidentemente es en honor a esto, a esta celebración. Y le dice que Magnur puede quedar con una enfermera. Chala, bueno, ahí discuten. Que sí, que no, que Chala no quiere, que nadie la quiere ver, y él le dice que es un momento, como es un momento religioso importante, o sea que no es un momento para que nadie la ataque. Cuando Chala aparece ahí en el comedor, Lamia se enoja, Doan ahí se pone, la defiende. Entonces dice que Chala y la hermana se van a quedar por un tiempo, que la hermana no está bien, y cuando Sinan escucha que la hermana de Chala está ahí, entonces Doan dice, por culpa nuestra su casa fue acribillada a balazos. Entonces ahí Sinan empieza a preguntar qué pasó, está súper alterado, quiere saber todo lo que pasó, hace muchas preguntas y también pregunta por Magnur, ¿cómo está? Y como que la quiere ir a ver, o sea, está súper... Y escucha la voz de Alten y la cara de Sinan cambia y Alten le pregunta, ¿qué le pasa? Que, o sea, no entiende qué le pasa a esa reacción, o sea, como que la tiene desconcertada y dice, ¿por qué te preocupas tanto? Pero tampoco es que se dé tanta cuenta, simplemente le llama la atención. A todo esto, la enfermera que está cuidando a Magnur sale porque recibe una llamada y cuando cierra la puerta, Magnur se despierta totalmente desconcertada. Entonces empieza a salir mira para todos lados, como que no entiende dónde está, y se la ve salir a ese pasillo que hay afuera, y ahí como que el corazón, se agarra el corazón, se agarra el pecho, y como que le falta el aire. Entonces vuelve a entrar a la mansión por la puerta principal, y a todo esto Chala está en la mesa y no. Están todos ahí divertidos, hablando todos contentos. Y Chala se la ve mal y Eduardo le pregunta y le dice, no, que mi hermana está así, yo estoy acá, como que no, como que nada, ella está incómoda, ¿no? Entonces le dice, ya terminamos y ya vamos a verla, le dice Doan. Entonces, a todo esto hay una escena de Berram que está ahí en un lugar, ya todo esto es de noche, ¿no? Está ahí en un lugar con sus hombres y le graba audios a Chala desesperada, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y los hombres averiguaron cosas y nadie sabe, enfurece. Cuando Encho llega y le dice a Berram que sabe, que se enteró que Chala y Majnur están en la mansión Hanjolu, Berram enfurecer es poco, y grita, la razón de mi vida no puede entrar a esa mansión, mi Majnur no puede quedarse bajo el mismo techo que la serpiente de Sinan, y dice, haremos caer la mansión sobre sus cabezas, y agarra a todos sus hombres y con sus autos, se meten todos en los autos y dice que van para la mansión, pero está loco, que cuando llegue, ¿qué pasará? Bueno, como dije, Majinur volvió a entrar a la mansión y empieza a escuchar a gente hablando y entra y se asoma y ve a toda esta gente comiendo alegremente, todos así, jajaja, jajaja. Y Majinur pega un grito, ¡ah! O sea, no dice una palabra, pero exclama un grito desesperada que todos saltan y la miran y agarra el mantel y tira, arrastra el mantel y tira toda la comida con una cara de furia, de angustia, y se queda mirando a Sinan y Sinan que le pone cara de compungido y ella lo mira fijo. Entonces, hay algo que no estoy segura, que yo creo que en ese paneo que hace ella de ver a todos, ella identifica a Lamia Sultán con una mirada y Lamia Sultán me parece que la reconoce también. Vamos a ver, quizás eso se aclare después, pero me parece que hay un reconocimiento mutuo, que Lamia Sultán no solo está impactada por esta mujer que entró gritando, sino porque creo que la reconoció. Y bueno, termina así, que mirándose después de todo ese desastre y todos mirándola, y bueno, y Chala por supuesto preocupada, preguntándole a su hermana, y nada, ahí termina Sinan y ella mirándose
Y bueno, este es el final del episodio 7. Como dije, para mí hubo muchas incongruencias, cosas que no se terminaron de saber cómo se resolvieron. No sé si hubo problemas de edición o obviaron hacer ciertas escenas, porque la verdad que este episodio fue larguísimo. No sé qué pasó, pero fue uno de los episodios de verdad que encontré con más incongruencias en la trama, sobre todo. Así que lo bueno que rescato es que en todo este tema, desde que pasó el tiroteo y Doan se lleva a Chala y a Majinur a la casa y le dice de hacer como un alto el fuego entre ellos, se suavizó la forma de hablar entre los dos y como que se está recuperando un poco no sé, esa forma amorosa de tratarse del principio, que mostraban como que había una atracción entre ellos, algo amoroso que estaba surgiendo, que se había perdido, y ahora un poco como que está volviendo en estas últimas charlas de ellos dos en este contexto. Ojalá que esto dure o que trabajen más en eso para que, como digo siempre, que haya una historia de amor entre los protagonistas. No tengo demasiadas esperanzas, pero bueno, ojalá que suceda. Les mando un saludo. Muchas gracias por acompañarme. Görüşürüz.